Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Marcos. Seguimos con esta serie. ¿Y tú quién dices que es Jesús? Es una pregunta que el libro de Marcos, el escritor de Marcos, nos presenta. Y nos presenta esta pregunta porque es necesario que todas las personas que viven en este mundo y que han vivido a través de la historia del mundo contesten esta pregunta. Y la pregunta y la respuesta a la pregunta, más bien, dará la respuesta concerniente a dónde pasaremos la eternidad. No hace más que un par de días que yo le preguntaba a una persona: ¿dónde pasarás tú la eternidad? ¿Sabes tú qué pasará contigo el día que tú llegues a cerrar tus ojos por última vez aquí en esta tierra? ¿A dónde vas a ir? Y esta persona me contestaba con una incertidumbre. Dice: pues yo creo, espero, pero no me contestaba con una seguridad. Pero Marcos nos hace una pregunta sin hacerla, porque no hay ningún lugar en el libro de Marcos que nos pregunte, ¿y tú quién dices que es Jesús? Pero a través del libro de Marcos, él está preguntando esto a su lector: ¿quién dices tú que es Jesús? Si tú crees que Jesús solamente es un profeta, si fue una persona buena, un maestro que trajo buenas enseñanzas, si tú crees que Jesús es un revolucionario que vino y cambió la historia del mundo, pero eso es lo único que tú crees que es Jesús, hay peligro para tu vida. Porque el que en verdad sabe quién es Jesús, reconoce a Jesús como Dios, lo reconoce como Señor, y al reconocerlo como Señor, también le entrega su vida y rinde su corazón a Él. Es necesario que todos nosotros contestemos esa pregunta, y la respuesta a esa pregunta la podemos responder todos los días con nuestra manera de vivir, con la manera como actuamos, las decisiones que tomamos. Y esta respuesta a esta pregunta determinará nuestra eternidad. ¿En dónde pasaremos la eternidad? En esta mañana seguimos con esta serie y quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Autoridad de Jesús sobre la religiosidad. Autoridad de Jesús sobre la religiosidad. Vamos a ir a través de los versículos 27 al 33 del capítulo 11 de Marcos. Marcos 11, 27 al 33. Usted tiene ahí su Biblia enfrente de usted, y también los pasajes bíblicos aparecerán en la pantalla. El bosquejo de este mensaje es más o menos así. El versículo 27 y el 28 vamos a ver cómo se cuestiona a Jesús. Y vamos a ver los versículos también 29 al 32, cómo el Señor contesta con otra pregunta, una pregunta por pregunta. Y luego vamos a terminar con el versículo 33, donde miraremos el cierre de este mensaje en la autoridad de Jesús. Pero antes de entrar ahí, yo le voy a invitar que cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestros rostros y pidámosle a Dios que Él sea el que hable en nuestras vidas. Dios eterno, delante de ti estamos y sabemos, Señor, que esta es tu santa palabra. Aun cuando fue escrita por seres humanos, Señor, fueron seres humanos que tú usaste como herramientas, que fueron inspirados por tu Santo Espíritu para escribir estas palabras, Señor. Más de 40 autores, más de 1500 años desde que se escribió el primer pasaje de tu escritura hasta el final. En 3 diferentes continentes, en 3 diferentes lenguajes. Pero aún siendo así, aún cuando la mayoría de estos escritores no se conocieron el uno al otro, sabemos, Padre, que en tus escrituras no hay error, que todas encajan a la perfección, y solamente un Dios revelando su palabra pudo haber hecho esto. Te damos gracias, Señor, por inspirar esta tu palabra que ahora nosotros examinamos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que sea por obra de tu Santo Espíritu, que tú nos hables, que tú redargullas nuestros corazones, que tú confrontes nuestras vidas, que podamos, Señor, entender el mensaje. Ayuda a este siervo tuyo, un esclavo tuyo, Señor,
Ayuda a que esta palabra sea proclamada claramente, de tal modo, Señor, que podamos entenderla, que podamos aceptarla, que podamos obedecerla. Dame, Señor, lo que no tengo para poder hacer lo que no puedo hacer, Señor. Te lo pedimos, Padre, confiando que tú lo haces todo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que hay diversos tipos de autoridad. Hay diversos tipos de autoridad. Y uno de esos ejemplos lo vemos y lo experimentamos a través de todos los días, especialmente todos los que están aquí presentes que tienen una licencia de manejar, de conducir. Tiene esa cosa en la mente de que si viene un policía, tenemos que ser aún más precavidos de parar detrás de la línea cuando se presenta el alto. Cuando se viene la luz, una intersección con luces, sabemos que la amarilla no quiere decir písale más rápido, sino que prepárate para parar, para hacer un alto, porque ya viene la luz roja. Y cuando vemos a un policía, de repente, yo sé que aquí no, en esta congregación no hay esos que se portan mejor en presencia de un policía. Son en otras congregaciones que hay personas que cuando miran a un policía se comportan de una manera diferente. Bajan la velocidad, se aseguran de no ir muy cercanos del auto que va enfrente de ellos. Y otras cosas. ¿Por qué? Porque la policía tiene autoridad. Y incluso les llamamos a ellos mismos, les llamamos las autoridades. Son parte de nuestro gobierno. El policía no nos puede parar, parar en la autopista solamente encendiendo las luces. Incluso si alguna ocasión usted va navegando por una autopista y un policía está parado fuera de su automóvil, con el simple hecho de hacerle una seña de ahorillarse, usted se ahorilla, porque sabe que ese policía tiene una autoridad. Obviamente todo debe de ser dentro del marco legal. El policía debe de tener una razón legal por la cual pararle, por la cual hacerle el alto. El oficial que actúa fuera del marco legal ya no opera bajo el marco de algo superior. Fuera del marco legal opera bajo su propia autoridad, que se ha autoasignado. Jesús vino, hermanos, a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Él, aun cuando vino a servir y vemos el ejemplo de un siervo sufriente que está Marcos escribiendo, dándonos los detalles de él. Aún así, él tenía la autoridad delegada por su Padre. Y él mismo, hermanos, siendo Dios, también en él reposaba toda autoridad en él. Él era Dios. Y lo que Dios nos manda hacer así, en una manera aún infinitamente más importante que las leyes de este mundo, que el policía que guarda que todos los conductores de las autopistas guarden las reglas o las leyes. Lo que Dios vino a decir, eso es algo que es digno que pongamos atención sobre eso. Más atención que el policía que está allí, debemos de ponerle atención al Señor, porque Jesucristo es Dios. Él trabajó en unidad con el Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y vamos a ver en esta historia, de este pasaje, en esos versículos, los líderes religiosos, cómo se acercan a Jesús. Pero estos líderes religiosos estaban tan ciegos y ellos mismos cuestionan la autoridad que tenía Jesús. Cuestionan su autoridad. Y sabemos, hermanos, que cuestionar la autoridad de alguien es poner en duda su autoridad. Y si tienen en duda su autoridad, entonces hay incredulidad en el corazón de aquel que pone en duda la autoridad de Jesús. Cada vez que pecamos, cada vez que hacemos las cosas que a Dios no le agradan, estamos actuando en incredulidad. Y usted dirá, no, yo creo en Jesús. Yo sé que Jesús existe, yo sé que Jesús es Dios, yo sé que las palabras de Jesús hay que seguirlas, pero si no las seguimos, estamos actuando de una manera que estamos
no creyendo en lo que Jesús dice. Vamos a ver los versículos 27 y 28. Los líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús. Dice el 27, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Le preguntaron a Jesús. Recordemos que la historia ha sido así más o menos. Jesucristo ministró por mucho tiempo en el norte de la región que ahora conocemos como Israel. Incluso fue más al norte, a la región que ahora ya no es parte de Israel. Estuvo ministrando por mucho tiempo alrededor de Capernaum. Pero él, después de su ministerio, al lado del mar de Galilea y por todas esas regiones, él empieza a bajar al sur. Y cuando bajaba al sur, él va incluso al este, al área de Perea, y luego llega al área de Jerusalén, al área de Judea. Y era en Jerusalén donde él iba a ser juzgado. Era a las afueras de la ciudad donde él iba a ser crucificado. Ya Jesús había enfrentado a otros religiosos cuando él estaba más al norte. Ya Jesús había hecho milagros, ya Jesús había libertado a endemoniados, había sanado a los enfermos, había ejercido su autoridad sobre el viento y el mar. Había mostrado que tiene autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre el mundo espiritual. O sea que la autoridad de Jesús era una autoridad real. Y parece que el patrón de Jesús, hermanos, cuando ya había llegado a Jerusalén, era salir de la ciudad. Si usted mira este capítulo 11 de Marcos, usted va a ver cómo al final del día dice que salían de la ciudad y luego regresaban al próximo día. Era el patrón de Jesús, ya habiendo llegado a Jerusalén. Recordamos también que el tiempo en que estamos leyendo este pasaje era el tiempo de la Pascua. Habían muchas personas, había mucha actividad en Jerusalén, especialmente en el templo de Jerusalén. El templo era el centro de la actividad de esta ciudad, y los visitantes y los locales sacrificaban corderos. Un historiador llamado Josefo Flavio registra que en ese tiempo de Jesús, en el día de la Pascua, o en el tiempo de la Pascua, se sacrificaban 250,000 corderos. 250,000 corderos en este tiempo. Otro historiador da un poquito más de detalle y dice que de 3 a las 5 de la tarde, que era el momento cuando se debían de sacrificar estos corderos, solamente se podían sacrificar 18,000 corderos entre los 3 grupos de sacerdotes que hacían esos sacrificios. Se da a entender que los demás se sacrificaban por las personas en sus hogares. Hermanos, para muchos esto solo había venido a ser un ritual. Si recordamos, el tiempo de la Pascua se celebraba porque en el tiempo del Antiguo Testamento Dios había dejado esta ceremonia de la Pascua para que el pueblo judío la siguiera, la obedeciera. Y esta ceremonia se hacía con vino, se hacía con hierbas amargas, se hacía con pan sin levadura, pero también se sacrificaba un cordero para cada familia. Y la orden era que el cordero que se sacrificara tenía que terminarse en la cena de la Pascua. Si una familia era demasiado pequeña para poderse acabar un cordero, tenía entonces que convidarle a otras familias para que también ellos pudieran juntos terminarse el cordero. Esto era una ceremonia, era un ritual. Era una tradición para muchas personas. Y no se dan cuenta hoy en día que hoy vivimos tiempos en los que muchas personas hacen esto. Cuando hacen algo religioso, lo hacen por pura ceremonia, por puro ritualismo, por pura tradición. Porque es el día domingo, es día de ir a la iglesia. Y vienen a la iglesia no por obediencia a Dios. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre.
sino que más bien ahorita que vemos que el tiempo ya se acerca, estamos más cerca del fin que nunca, dice que debemos de venir para que nos animemos los unos a los otros. La palabra del Señor nos enseña que la iglesia se reunía el primer día de la semana, un domingo, frecuentemente todos los domingos se reunía para estudiar las palabras, para cantar alabanza a Dios. Entonces, para muchas personas del tiempo de Jesús, esta Pascua se había convertido en puro ritualismo. Y Jesús se encontraba ahí en el templo. Pero se suscita un conflicto de manera rápida. Y este conflicto lo tiene con los religiosos. ¿Sabe usted que la religión es todo aquello que el hombre hace para tratar de agradar a Dios? La religión es todo aquello que el hombre hace para ganarse el favor de Dios. Yo le voy a decir una cosa, porque usted llega a la iglesia, no se está ganando el favor de Dios. Es verdad que estamos obedeciendo al venir a este lugar, a reunirnos como iglesia. Dicho sea de paso, este lugar, este edificio no es la iglesia, es un simple edificio, pero es un edificio donde se reúne la iglesia. Pero el venir a la iglesia no nos gana el favor de Dios, es obediencia a Dios. Pero de nada nos sirve, hermanos, que estemos aquí el domingo puntualmente, todos los domingos, y el resto de la semana vivamos la vida como querramos vivirla. Tenemos que ser personas que en verdad en nosotros se mire que hemos entregado nuestra vida a Dios. Nuestra vida a Dios no solamente está encerrada en una burbuja de los domingos, está involucrada a través de toda la semana. Pero los líderes religiosos se acercaron a Dios, a Jesús, para cuestionarle. Ya habían tenido enfrentamientos con Jesús. Esta no sería la excepción. Y dice Marcos que eran los líderes religiosos y menciona 3 grupos: principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Algunos creen que el principal de sacerdotes era donde sumaban todos los escribas y los ancianos. Pero yo creo que eran 3 grupos separados, hermanos. Estos no tenían autoridad delegada por Dios, solamente vivían de la pura apariencia. Y ya Jesús les había llamado hipócritas a estos líderes religiosos. Por ejemplo, hermanos, los principales sacerdotes, ellos venían o debían de venir de familias sacerdotales que descendían de Aarón. Tenían que venir del linaje de Aarón. Entre ellos estaban el sumo sacerdote, era sumo sacerdote uno a la vez. Y ellos supervisaban las actividades de los demás sacerdotes. Pero con la corrupción rampante que había en aquel entonces, el soborno dio lugar a que los sumos sacerdotes vinieran de otros linajes y no solamente del linaje de Aarón. En tiempo de Jesús, hermanos, los sacerdotes eran escogidos por los romanos, el gobierno romano que estaba en autoridad en aquel entonces. Y pues sabemos por la historia que los romanos depusieron al sumo sacerdote Anás y colocaron a Caifás, el yerno de Anás, como el sumo sacerdote en aquel tiempo. Es por eso que en las escrituras vemos en el tiempo de Jesús cómo se mencionan a 2 sumos sacerdotes, cuando siempre en toda la historia había habido nada más un sumo sacerdote a la vez. Escribas. Cuando Marcos dice escribas, él está hablando de maestros de la ley, aquellos que debían de conocer las escrituras del Antiguo Testamento. Estos eran expertos, eran personas que estudiaban la ley. Eran los que en teoría debían de conocer mejor las escrituras que ninguna otra persona. Los que interpretaban las escrituras, los que sabían exactamente lo que las escrituras debían de decir. Los ancianos, dice Marcos, también estaban allí. Estos eran líderes comunitarios y jueces que aplicaban lo que la ley decía a la comunidad. Si algunos de todas las personas que estaban en Jerusalén, aproximadamente 2 millones de personas en ese tiempo de la Pascua, si algunos debían de haber admirado las enseñanzas de Jesús, eran ellos. Si algunos debían de haber reconocido que Jesús era quien era, debían de haber sido ellos. Romanos 3:1, hermanos,
nos dice que a los judíos se les han confiado los oráculos de Dios. Hermanos, los judíos fueron escogidos por Dios. No por ser una gran nación, por ser la mejor nación de la tierra. Más bien porque eran los más insignificantes. Dice las Escrituras, yo te escogí. Dios los escogió a ellos, siendo los más insignificantes, para que la gloria de Dios brillara aún más grande. Ellos tenían una gran responsabilidad. Y más estos líderes religiosos, entre ellos los escribas que estudiaban las Escrituras y daban interpretación a ellas. Sin embargo, Isaías 7:14 nos anuncia que una virgen concebiría. Pero en Juan capítulo 8, versículo 41, ellos llamaron a Jesús hijo de fornicación. En Isaías 9:6 vemos cómo las Escrituras llaman a Jesús admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero si vemos el capítulo 13 de Mateo, ahí lo llaman un simple hijo de carpintero. Zacarías 9:9 nos anuncia cómo el maestro, cómo el Mesías sería reconocido porque éste llegaría cabalgando sobre un burrito, sobre un asno. Y lo habían visto entrar no hace apenas algunos días atrás. Los religiosos estaban presentes también. Jesús había entrado en su entrada triunfal a Jerusalén, pero su incredulidad, la incredulidad de estos líderes religiosos los mantuvo ciegos y pronto, en lugar de reconocerlo, lo pondrían bajo juicio y pedirían al gobierno romano que lo crucificaran. Hermanos, hace unas semanas vimos esta higuera que se miraba saludable, una higuera que tenía muchas hojas. Y la higuera cuando tiene un follaje frondoso es indicación de que tiene fruto. Y aunque Marcos nos dice que no era el tiempo de higos, de todas maneras las higueras dan dos tipos de fruto. Dan la higuera y otras que se llaman las brevas. Y las brevas también se pueden comer. Jesús se acerca, aunque no era tiempo de higos, era tiempo de brevas. Y Jesús se acerca y busca fruto. Y se acercó a esa higuera porque le llamó la atención, porque tenía muchas hojas. Pero al acercarse, buscó en esta higuera y no encontró brevas, no encontró fruto en ella. Y Jesús nos dice las Escrituras nos dice que Jesús maldijo esa higuera. Y al próximo día estaba seca de raíz. Esa higuera representaba a estos líderes religiosos. También representaba a toda la nación que se había desviado del camino que Dios había mandado. Pero especialmente representaba a estos líderes religiosos. Estos líderes, hermanos, eran la crema innata de la religión judía. Pero estaban estériles, no tenían fruto. No tenían fruto espiritual. Y aunque Marcos no nos da este detalle, el pasaje paralelo de Mateo y de Lucas, nos dice que Jesús se encontraba enseñando en el templo a la gente cuando se acercaron a estos líderes religiosos. Esto no era fuera de la normalidad para Jesús. Cuando el sábado, como los judíos se reunían los sábados, él siempre entraba a las sinagogas, y cuando entraba a las sinagogas empezaba a enseñar a los judíos. Él estaba enseñando en este momento. Era la semana de la Pascua, no era sábado, pero allí estaba enseñando a los judíos como él acostumbraba a hacer. Seguramente en la mente de esos judíos también estaba lo que acababa de pasar hace unas horas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, él llega al templo y mira que el templo, en lugar de ser un centro de adoración, era un centro de mercado, donde había muchos puestos, diferentes personas vendiendo palomas, vendiendo corderos, haciendo trampa y vendiendo cosas mucho más altas. Usted se ha fijado, hermanos, que siempre en los lugares donde usted no tiene otra opción, o donde está en el lugar donde usted tiene que comprar algo o necesita algo, siempre las cosas son más caras. Si usted va a un juego de pelota, cualquier deporte que usted quiera, en el estadio, siempre le van a vender la comida 3 veces, 4 veces más caras de lo que valen en la calle. Eso es lo que estaba pasando en el templo. La gente estaba vendiendo a precios extremadamente elevados.
Y ¿sabe una cosa? Muchos de esos puestos que habían vendiendo eran de los líderes religiosos. Y se recuerda que Jesús entra al templo y empieza a volcar mesas. Y empieza a volcar las mesas de los que cambiaban dinero. Y esto no le cayó bien a los líderes religiosos. Entonces se le acercan a Jesús en este momento cuando Él estaba enseñando, seguramente con eso en mente, recordando lo que Jesús había hecho cuando les había arruinado el negocio a ellos mismos. A partir de ese día, hermanos, se intensifica la persecución de estos líderes religiosos. Marcos 11:18 nos dice que los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Eso es lo que querían hacer estos hombres. Aparte de esto, hermanos, aparte de que los líderes religiosos estaban enojados, Jesús también enseñaba. Y cuando Jesús enseñaba, aun cuando la gente admiraba las enseñanzas de Jesús, estas enseñanzas ponían afrenta para los líderes religiosos. Para ellos eso era incómodo. ¿Se recuerda, hermanos, cómo Juan el Bautista ya se había enfrentado a los líderes? Juan el Bautista les había llamado camada de víboras. Ellos no estaban acostumbrados a ser cuestionados. Ellos estaban acostumbrados que cuando pasaban en medio de las multitudes, las gentes les abrían camino. La gente respetaba a los líderes religiosos, los tenía en alto, los reverenciaba. Ellos no estaban acostumbrados a que nadie llegara a cuestionarlos. Y mucho menos que le dijeran camada de víboras. Mucho menos que le dijeran, como Jesucristo mismo les había dicho, que eran sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban bien. Se miraban limpios, blancos por fuera, pero por dentro, en un sepulcro, ¿qué es lo que encontramos? Pudrición. Jesucristo les había llamado hipócritas. Las enseñanzas de Jesús, hermanos, pronunciaban juicios sobre los líderes religiosos y todo aquel que no le sigue. Y vamos a ver esto en la semana que viene, en el ejemplo que vemos, el primer ejemplo en el capítulo 12. Aún así, hermanos, los líderes decidieron confrontar a Jesús y cuestionar su autoridad. Querían atraparle con sus palabras para poder poner sus manos sobre él. Hermanos, Jesús tenía autoridad del cielo que los líderes religiosos no pudieron reconocer. No lo reconocieron como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado por Dios. Jesús demostró tener autoridad sobre la enfermedad, sobre el mundo espiritual, sobre la naturaleza. Y estaba por demostrar la autoridad que él tenía sobre los religiosos. Pero estos líderes estaban estériles espiritualmente hablando. No creían en Jesús. Tenían una incredulidad arraigada en sus corazones. Tenían una soberbia que los movió a cuestionar la autoridad de Jesús mismo. Y vemos, hermanos, en los versículos 29 al 32, vaya conmigo ahí, versículos 29 al 32. Vemos cómo Jesús les da una cucharada de su propia medicina a estos líderes. Leamos, dice, Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta, respóndanla. Y entonces les diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Y les hace la pregunta, dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan, les dijo. Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo, él dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Jesús le contesta a los líderes, pero les contesta con una pregunta. Ellos le hacen una pregunta y él les hace una pregunta de regreso. Y es algo, hermanos, que no siempre nos gusta, ¿verdad? Cuando hacemos una pregunta, usted le hace una pregunta a su esposa, usted quisiera una respuesta. Cuando usted le hace una pregunta a su esposo, usted quiere una respuesta. Lo último que usted espera es que le conteste con otra pregunta. Porque usted puede decir, pues me dejaron en las mismas, no me dio la respuesta que yo buscaba. Pero muchas veces si nos ponemos a pensar en esa respuesta que fue en forma de pregunta, es en sí la respuesta.
Pero en este momento Jesús les contesta con esa pregunta, a su pregunta. Jesús devuelve una pregunta por otra pregunta, y si ellos respondían la pregunta de Jesús, Jesús les daría una respuesta a ellos. Hermanos, los confronta con un personaje que ellos conocían muy bien. Ya dijimos, Juan el Bautista los había enfrentado. A Juan el Bautista había apuntado al pecado y su hipocresía también, como Jesús lo hizo. La gente escuchaba la confrontación entre ellos y Jesús, y ellos estaban preocupados porque la gente estaba escuchando y iban a saber lo que ellos iban a contestar a la pregunta. Pero esos líderes religiosos no sabían qué contestar. Juan el Bautista, ¿el bautismo que él tenía era del cielo o era de él? Si decían que la autoridad de Juan venía del cielo, entonces Jesús les iba a decir, ¿y por qué no le creyeron? Si ustedes sabían que Juan el Bautista tenía la autoridad del cielo, ¿por qué no creyeron a su mensaje? Se recuerda que Mateo 3:11 nos dice, pero aquel que viene detrás de mí, esas son palabras de Juan el Bautista. Él dijo, aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. En el momento que ellos dijeran, el bautismo de Juan venía del cielo, tenían que decir, también debemos de creer en el mensaje de Juan. Y al creer en el mensaje de Juan tenían que reconocer que Jesús era aquel con A mayúscula, ese Dios que había venido del cielo, que era mucho más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, ni siquiera soy digno de llevarle sus sandalias. Si decían que la autoridad de Juan opuestamente no era de Dios, sino que era mera autoridad de hombres, ellos temían echarse a la gente en contra. Lucas 20 nos dice que temían que la gente los apedreara. Tenían miedo de la gente. Los líderes religiosos quisieron atrapar a Jesús, hermanos. Pero como vemos en el subtítulo de este punto, Jesús les dio una cucharada de su misma medicina. Se encontraron entre la espada y la pared porque se toparon con la roca que es Cristo. La gente admiraba las enseñanzas de Jesús, por lo menos. Y estos que eran líderes religiosos que conocían la ley, debían de haber respetado y obedecido la autoridad de Jesús, pero no lo reconocieron como tal. Jesús tenía autoridad divina, hermanos, porque Él mismo es Dios. Pero los religiosos se mantuvieron ciegos, incrédulos. Y para terminar, veamos el último versículo, el versículo 33. La autoridad de Jesús para no responder. Respondiendo Jesús dijeron, no sabemos. Esa fue la respuesta que le dieron a Jesús. O sea, no sabemos si la autoridad de Juan el Bautista era del cielo o de los hombres. Dice, no sabemos. Entonces Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, los líderes religiosos habían venido a Jesús para cuestionar su autoridad. Y la contestación de Jesús los dejó en un apuro, en un aprieto. Cualquiera de las dos respuestas los dejaría mal parados. No supieron qué responder. ¿Por qué no supieron qué responder? Hermanos, ellos ignoraban los propósitos de Dios. Como hay mucha gente el día de hoy que ignora los propósitos de Dios. La gente, incluso sin educación, la gente del vulgo, sin tener educación formal sobre las Escrituras, ellos reconocieron a Juan el Bautista como un profeta. Sabían que Juan el Bautista había venido de Dios, que era un profeta. Ellos incluso por lo menos admiraban las enseñanzas de Jesús. Las personas, la gente común. Pero estos líderes no pudieron reconocer la llegada del Mesías. Hermanos, la Biblia nos dice que al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le da, más se le demanda. Toda la gente que camina por esta tierra o que caminó, un día tendrá que responder delante de Dios. Y aún las personas que puedan decir, yo nunca escuché el nombre de Jesús, a mí nunca me predicaron. Dios les dirá, me revelé a ti a través de la naturaleza. Yo mostré cómo
soy real a través de la naturaleza. Las personas nunca podrán decir, yo no supe que había un Dios. Yo no supe que tú existías. Porque Romanos capítulo 1 nos dice que Él se ha revelado, Él ha dado nos enseña que Él ha dado una revelación general a todas las personas. Pero al que más se le da, más se le demanda. Hay muchas personas que han escuchado el mensaje de Jesucristo, pero lo han rechazado. Han escuchado que es necesario venir a Jesús y seguir a Jesús. No solamente los domingos, sino todos los días de nuestra vida, seguir a Jesús. Es necesario conocer a Jesús a través de su escritura. Y aunque usted no vea el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, apuntando a ese niño Jesús, miramos el nombre de Jesús en otras formas, por ejemplo Josué. Pero todas las escrituras desde el Antiguo Testamento hablan de Jesús, apuntaban a Jesús. Las cosas del Antiguo Testamento eran sombras de las cosas que habrían de venir. Todo apunta a Jesús. Hay personas hoy en día que saben de Jesús intelectualmente, incluso que pueden decir, sí, yo creo en Jesús, pero en verdad no creen en Jesús. Cuando su esposa le dice que lo ama, cuando su esposo le dice que lo ama, cuando sus hijos le dicen a usted que lo aman, ¿demuestran ese amor despreciándole a usted? ¿Haciendo un acto de desprecio? El que verdaderamente ama a Jesús, porque le sigue a Jesús, obedece a Jesús. El que en verdad conoce a Jesús se esfuerza por conocer a Jesús a través de las Escrituras, la Biblia. El que en verdad conoce a Jesús se esfuerza por obedecer a Jesús. Es verdad, no hay ninguna persona aquí que es perfecta, ninguno. Es verdad, todos les fallamos a Dios, incluso los que somos hijos de Dios, le fallamos a Dios. Pero hay una diferencia grande entre el que conoce a Dios y el que no le conoce. El que conoce a Dios, verdaderamente conoce a Dios, cuando le falla a Dios, tiene un dolor fuerte en el corazón. Y corre a Dios para pedirle perdón. Y es más, el que en verdad conoce a Dios, el que en verdad es hijo de Dios, puede confirmar cómo su vida va siendo transformada poco a poco. Va creciendo espiritualmente más cada día. Las cosas que hacía, que ofendían a Dios, ya no están allí. Y si hay algo todavía que queda, eso cada vez más y más, cada día va desapareciendo más y más. Porque en verdad es hijo de Dios. Estas personas decían conocer las Escrituras, pero no conocían a ese de la cual las Escrituras hablaban, a Jesús. Estos líderes religiosos no supieron distinguir a Juan el Bautista como un profeta de Dios, y aún así pretendían tener la habilidad de juzgar la autoridad de Dios mismo, Jesús. Por eso eran, hermanos, como la higuera que Jesús maldijo y se secó. Ellos no llevaban fruto, solo tenían apariencia de justicia, pero estaban estériles y sin fruto. No tenían nada que ofrecer a la gente más que la pura superficialidad y esterilidad, como ese árbol, esa higuera que tenía un follaje frondoso cuando Jesús se acerca a esa higuera, pero estaba estéril, no había fruto. La palabra del Señor nos dice que por sus frutos los conocerán. Por el fruto que cada persona dé, se conocerá cuando es verdaderamente hijo de Dios. Y no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero solamente los que creen en el nombre de Jesús son hijos de Dios. Y el que cree, obedece a Jesús. De nuevo, les da una cucharada de su propia medicina. Y les dice, ¿no me quieren dar respuesta? Porque no es que no sabían, hermanos. No me quieran dar respuesta, pues yo tampoco les voy a dar respuesta. Tampoco les diré
¿de dónde viene mi autoridad? El que no contestara a Jesús a la pregunta de los líderes, hermanos, era un insulto para estos líderes y su pseudo autoridad. Y de esta manera Jesús mostró su autoridad divina sobre ellos. Hermanos, porque Jesús tiene autoridad sobre todo. ¿Estamos de acuerdo? Jesús tiene toda potestad. Y a partir de este momento el acoso de estos líderes se incrementó aún más. Que no en ti, en día de hoy, no haya la misma necedad y la misma incredulidad que había en los líderes religiosos de aquel entonces. Tú dirás, yo no soy líder, y mucho menos líder espiritual, ni líder religioso. Pero también en las personas que no son líderes, también se encuentra la incredulidad. Que esa necedad e incredulidad no se encuentre en ti el día de hoy. La incredulidad de estos líderes religiosos, como de otras personas el día de hoy, es un obstáculo para la salvación. La autoridad de Jesús es la autoridad divina de Dios. Y si tú en verdad crees en Jesús, tú crees que Jesús es Dios. Y Jesús dice, mis discípulos son aquellos que oyen y obedecen mis mandamientos. Oyen y obedecen mis mandamientos. Jesús es Dios. Y Jesús opera unánimemente con Dios el Padre. Él mismo dijo en Juan 5:19, o más bien Juan 5:19 nos dice, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que va a hacer el Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y antes de Jesús partir de este mundo, cuando Él ascendió al cielo, dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad. Hermanos, el que cree en Jesús reconoce esa autoridad. Y reconocer la autoridad de Jesús resulta en obediencia a Él. Tú puedes hoy en día determinar qué tan obediente tú eres. Y cuando tú determines qué tan obediente tú eres a esa autoridad de Dios, reconocerás en verdad si crees en Jesús o no crees en Jesús. No creer en Jesús es cuestionar su autoridad. No creer en Jesús es no perseverar en obediencia a Jesús. ¿Cuál es nuestra oración cuando venimos y oramos? ¿Qué pedimos? Señor, dame la ropa, dame qué comer, dame dinero para poder pagar esto, para poder pagar lo otro. O cuando venimos delante de Dios le pedimos, Señor, ayúdame a ser más obediente a ti. Ayúdame que el fruto de obediencia sea más palpable en mí, más evidente en mí. ¿Cuál es nuestra oración delante de Dios? Para terminar, hermanos, veamos qué aplicaciones podemos llevarnos de este mensaje el día de hoy. ¿Podemos estar confiados? Pues si seguimos a Jesús, el que tiene toda autoridad, estamos siguiendo a Dios. Si tú en verdad te esfuerzas por seguir a Jesús, puedes vivir confiadamente. Porque vives confiado en Dios, no en tus propias fuerzas. Has reconocido la autoridad de Dios y has decidido seguir y obedecer a Dios. Como segundo punto de aplicación, evaluemos nuestro caminar. Hermanos, en aquel día ninguno de ustedes tendrá la excusa delante de Dios y decir, yo nunca escuché que tenía que seguirte. Yo nunca escuché que tenía que obedecerte. Hemos escuchado el día de hoy este mensaje. Y al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Si Jesús tiene autoridad, también tiene autoridad sobre nuestra voluntad. Y esta se muestra en obediencia. Otro punto de aplicación, no seamos como la higuera estéril, que no tenía frutos ni arrepentimiento
ni había encontrado justicia en estos líderes religiosos. Que nuestra vida, hermanos, sea evidente que hay frutos de arrepentimiento, frutos de justicia. Pero un último punto de aplicación será para todos ustedes o los que nos escuchan en línea que no son cristianos. O posiblemente piensan que son, pero no son. Y este punto dice, si Jesús tiene autoridad y no le sigues, eso no elimina la autoridad de Jesús. Simplemente no la reconoces, pero un día la reconocerás. Si sigues rechazando a Jesús, un día Él ejercitará su autoridad sobre todos aquellos que no le recibieron, sobre todos aquellos que no quisieron seguirle. Y esta autoridad de Jesús condenará a todo malhechor, a todo incrédulo, a un lugar que es real, que se llama infierno. Debemos de seguir a Dios. Y posiblemente el miedo por el infierno será algo que a muchas personas les llamó la atención primero y dijeron, yo no quiero ese infierno. Pero hoy en día el que es hijo de Dios no le sirve, no le sigue por el miedo al infierno. Le sigue a Él por amor a Él. Entonces cuando tú evalúes el fruto que hay en ti, cuando tú evalúes la obediencia que hay en ti a Jesús, tú podrás en realidad evaluar el amor que tú le tienes a Dios. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro? ¿Y por qué no tomamos unos instantes para pedirle al Señor que a través de su Santo Espíritu evalúe nuestras vidas y que hable en nuestros corazones? Posiblemente Él nos dirá, tú no eres un hijo mío, pero puedes serlo. En este día tú puedes salir de este lugar de una manera diferente a como entraste. Posiblemente entraste conociendo de Jesús, habiendo escuchado muchas historias de Jesús, pero sin haber hecho una decisión antes de seguir a Jesús. Hoy en día tú puedes seguirle. Y ciertamente tu caminar aún siguiendo a Jesús, le fallarás a Él. Pero sabrás que si en verdad eres un hijo de Dios, en el momento cuando tú le falles, a ti te va a doler. Porque le has fallado a Dios. Y podrás reconocer que debes todo a Dios, que te debes de entregar completamente a Él. En este día tú puedes comenzar a seguir a Jesús. Y aunque la vida no será fácil, aunque el caminar del cristiano no es color de rosas, tendrás la garantía de que Dios estará contigo. ¿Quieres esa garantía el día de hoy? Ahí donde estás, en voz mental, grítale a Dios. Clama a Él y pídele misericordia. Ahí mismo en tu corazón, dile, Señor, perdóname. Sé que no te he seguido. Sé que anteriormente te he rechazado, pero el día de hoy quiero ser tu hijo. Quiero que a partir de este día tú me ayudes a seguirte a ti, a obedecerte. Pídele que Él te ayude. Pídele que Él cambie tu vida completamente. Y tendrás la garantía de Dios de que Él estará contigo todos los días. No solamente el día de hoy, ni mañana, ni esta semana. Todos los días hasta la venida de Jesús. Porque una cosa es verdad. Esta tierra no es el fin. El Hijo de Dios solamente va transitando como peregrino
en esta tierra. Un día al Hijo de Dios le espera la presencia misma del Dios grande e infinito. Si tú ya eres hijo de Dios, pídele en este momento: Señor, ayúdame. Ayúdame a parecerme más a ti cada día. Que te pueda obedecer mejor que el día de ayer y menos que el día de mañana. Que el día de mañana te obedezca aún mejor que el día de hoy. Que tu santificación, tu obra en mi vida vaya en crecimiento. Amado Dios, estamos delante de ti y reconocemos esa tu palabra como palabra inspirada de ti, Señor. Y sabemos, Padre, que es necesario que nosotros dejemos todo, Señor, todos los días. Porque tú lo dijiste, Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos neguemos a nosotros mismos. Que nos neguemos, Señor, a los placeres de este mundo, a las tentaciones que día tras día surgen, Señor, a nuestro alrededor. Y que podamos negarnos a estas cosas por amor a ti. Por amor a ti, Señor. Y de la misma manera te pedimos que nos ayudes a amarte más a ti el día de hoy más que ayer. Y que el día de mañana nuestro amor, Señor, vaya en crecimiento, Padre. Ayúdanos a seguirte más de cerca cada vez. Porque tú eres Dios. Porque no cuestionamos tu autoridad, Señor, sino que nos sometemos a ella. A ti la gloria, a ti la honra, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.